Entonces, aquí no se trata de ganar. ¿Quién debe ganar siempre? Cristo, Dios. El testimonio debe ser que nosotros podamos entender lo que realmente Dios demanda de nosotros. No usen ese concepto que muchos creyentes hacen, lo que Dios espera de nosotros. No, Dios no espera nada de nosotros porque sabe cómo soy de pecador. Entonces, no. ¿Qué espera de mí Dios? Que peque. Eso espera, que peque. ¿Qué demanda? Que no peque. Entonces, no usen ese concepto, no, lo que Dios espera de mí, no. Espera que yo peque porque sabe que soy pecador. Entonces, hermano, el pueblo de Israel, vemos el resultado final de su pecado. Pero ¿cómo puedo entender qué hace que Dios puede ver el pecado de Caín? Y lo primero que le dice es, ¿recuerdan? Lo primero que le dice a Caín es, después de haber pecado, ¿por qué ha decaído tu semblante? Y mucha gente, hermanos míos, dice y hace cosas para mantener la verdad en segundo plano. Porque quieren evidenciar su propia verdad. Pero la verdad es una sola. Pero yo la quiero modificar y adaptar para mi vida. Entonces intento hacer algunas cosas y mantengo la verdad absoluta. Saúl, cuando desobedeció las instrucciones del profeta, Samuel le dijo claramente, espérame, yo vuelvo. Y cuando yo vuelva, presentamos holocaustos a Dios y avanzamos, porque tenían que enfrentarse a sus enemigos. Saúl, hermanos míos, no supo esperar. Hizo lo que no le estaba permitido y presentó él el holocausto. Y él no era sacerdote, era rey. Y no le era permitido al rey presentar holocaustos, sino al sacerdote. Presentó holocaustos a Dios. Ananías y Zafira intentaron, hermanos míos, mentir a Dios, al Espíritu y a los apóstoles. También ellos tenían su propia verdad. La verdad de ellos es que habían vendido sus bienes en un precio y querían dar menos a la iglesia, pero no les dio el cuero, como decimos en Chile, para decir, no, lo vendí a tanto, pero no quiero dar todo, quiero quedarme con una parte. Sino que dijeron, lo vendimos a menos, para parecer más piadosos y parecer que estaban dando todo lo que tenían. También ellos intentaron mentir a Dios. Podemos decir entonces, hermanos, que el pecado de este matrimonio aparentemente creyente, yo no sé si eran creyentes de Ananías y Zafira, pero sé que por lo menos convivieron con los creyentes y fueron muertos por la obra inmediata del Espíritu Santo. Hermanos míos, no fue el quedarse, no fue la mentira, porque ellos le mintieron a Dios y al Espíritu Santo y le mintieron a los profetas. Pero ¿qué hizo que ellos mintieran? Ese es el punto. ¿Qué hizo que ellos mintieran? Fue la ambición de querer quedarse con una parte del dinero. Producto de eso, ellos mienten. ¿Cuál es el pecado que podemos ver de ellos? La mentira. Porque eso es lo que la Biblia nos dice, la mentira. Pero ¿qué hace que ellos mientan? Hay otra cosa detrás. Y eso es lo más probable que te haya pasado a ti y te esté pasando en algunas áreas de tu vida siempre. Los creyentes siempre, hermanos míos, cuando pecamos hay algo de fondo que nos hace cometer ese pecado. Siempre. Entonces, como les digo, el pecado de ellos que los motivó o que los impulsó a mentir es distinto al pecado que podemos evidenciar. Entonces, hermanos míos, detrás de un pecado evidente hay siempre motivaciones distintas al propio pecado. Siempre. En el caso de Israel, ¿qué los lleva a ser idólatras y a pedir un becerro de oro? ¿Qué? Yo veo tres cosas, y ustedes pueden ver muchas más. Yo veo tres cosas. No tienen temor de Dios, la primera. Conociendo a Dios, no le temieron como a Dios. No le creyeron a Dios. Y el tercer punto,
no tuvieron fe en Dios. Entonces, 3 puntos vamos a ver y los vamos a desarrollar cortito, pero vamos a ver cómo ellos tuvieron problemas con eso. En el libro de Proverbios capítulo 1, verso 7 dice, el principio de la sabiduría es... Todos no sabemos ese versículo, ¿cierto? Y lo hemos internalizado al punto de practicarlo. La verdadera sabiduría, hermanos, procede de un correcto entendimiento y conocimiento de nuestro Dios. ¿Cómo le temo a Dios si no tengo idea quién es Dios? No tengo idea de lo que hace, no tengo idea de nada. He escuchado que existe un Dios, pero no conozco nada de Él. Créanme que no le voy a temer. Entonces, la verdadera, hermanos míos, sabiduría nace y procede de un correcto entendimiento y conocimiento de nuestro Dios. Y eso me hace temer a mi Dios. Yo no le puedo temer a un Dios que no conozco. Entonces el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Quiero ser sabio en Cristo, ¿le temes a Dios? Si no le temes a Dios, créeme que es imposible que puedas llegar a ser sabio. Existen 2 formas de temerle a Dios. 2 formas que los creyentes practicamos. Y que yo habitualmente cuando enseño a los padres también les digo este tipo de cosas. Una, por el juicio de Dios. Entonces podemos temerle a Dios por sus juicios, porque sabemos que si no obedecemos, vamos a ser enjuiciados por Dios. Los no creyentes, va a llegar el día del juicio y se van a ir al infierno. Los creyentes nos vamos a ir al cielo, con juicio. Pero existe juicio también acá en la tierra. Todo lo que el hombre siembra, cosecha. Ese es un juicio de Dios. Entonces nosotros vamos a ser enjuiciados por Dios. Y podemos temerle a Dios por sus juicios. Pero también, hermanos míos, podemos temerle a Dios por su santidad. Y esa es la manera en que los creyentes debemos temer a Dios. No por su juicio, sino por su santidad. Porque